Vamos al capítulo 4 y una vez que el trabajo se ha iniciado, vosotros veis que la muralla se está reconstruyendo, ¿verdad? Ya las puertas están colocadas, hay cerraduras, hay mil cosas ahí. ¿Vosotros pensáis que Satanás va a dejar tranquila la obra de Dios cuando se hace? No. Va a generar conflictos y problemas para que de alguna forma, si es posible, esa obra que no es del pueblo de Dios, es de Dios, esa obra se detenga. Capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, no solo enfado, ira absoluta, e hizo escarnio de los judíos. El principal de los enemigos se llama Sanbalat, lo hemos visto ya en la introducción, reside en Samaria y posiblemente era el líder de los enemigos de Israel. Es decir, la persona que agrupaba en torno a su liderazgo a los enemigos del pueblo de Dios. Estaba resentido contra los que se ocupaban en la reconstrucción de la ciudad, porque lo que él no deseaba era el bien de Jerusalén. Capítulo 2, versículo 10. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien. ¿De quién? De los hijos de Israel. Notad, Satanás no puede estar de acuerdo con el bien del pueblo de Dios. El pueblo de Dios en aquel tiempo era Israel, el pueblo de Dios en el tiempo presente es la iglesia del Señor Jesucristo. Y procura que las obras se detengan, manifiesta su furia, su enfado, y la primera cosa que hace es escarnio, es decir, burlarse, es un engreído. Es una persona que cree que es superior al resto y se burla de aquellos que consideran inferioridad. Pero lo hace específicamente para amedrentar a los judíos y conseguir que las obras se detengan. Capítulo 4, versículo 2. Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y les dijo: de manera que este hombre que se burla de los judíos reúne a los ejércitos que de alguna forma tenía bajo su influencia directa y les pregunta: vamos a ver, ¿qué hacen estos débiles judíos? Fijaros lo que dice, no dice estos judíos, dicen estos débiles, es decir, esto está sin importancia. ¿Qué hacen estos que no tienen importancia? ¿Qué se atreven a hacer estos judíos? Ese es el significado mejor de la pregunta. ¿Se les permitirá volver a ofrecer qué cosa? Pero si la ciudad no tiene nada que ver con los sacrificios. Los sacrificios están en el templo. ¿Y el templo está reconstruido? Sí. Entonces, ¿qué es lo que estaban intentando? Ellos están intentando que no funcione el templo, porque era de alguna manera el núcleo espiritual que reunía al pueblo de Dios en torno a la persona de Dios. La ciudad iba a servir de defensa para que pudiesen vivir y practicar todo el servicio al culto y el testimonio de Dios, pero el objetivo profundo de él no es tanto la construcción o no de la ciudad, sino el templo. ¿Se le permitirá volver a ofrecer sacrificios? Además, ¿estamos decididos o no a terminar con esto? Luego ellos no van a terminar la obra ¿en cuánto? En un día. No tendrán tiempo a acabar lo que han empezado. ¿Y más cosas? Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Este hombre está diciendo a quienes están pensando: oye, va a ser tremendo porque mira, están terminando las defensas de la ciudad, esto se nos escapa de control. Dice: primero, son pequeños y débiles, no tienen importancia, nadie se asuste de ellos. Segundo, además de esto, no van a ofrecer sacrificios, por tanto, si alguien piensa que el Dios de los hebreos va a ayudarlos, no va a ser así. Además de esto, no van a ser capaces de terminar la obra, y además de esto, no tienen materiales para acabarlo. Se han metido a levantar una muralla que no van a ser capaces, porque tienen que levantar las piedras del polvo en que se convirtieron aquellas piedras que fueron quemadas en su día. Yo realmente, queridos hermanos, me asombra de una forma tremenda cómo fueron capaces de reconstruir. ¿De dónde habrán traído las piedras? Yo no lo sé. Pero algunos eruditos creen que muchas de estas piedras de la muralla fueron tomadas de viejas edificaciones que había derribadas en Jerusalén, escarbando en la tierra y sacando piedras que eran necesarias para la muralla.
No importa cómo sea, yo como no tengo base bíblica no puedo afirmarla, pero lo que sí tengo claro es que la obra se va a terminar, a pesar de los enemigos. Ahora, la compañía de este hombre es muy curiosa. Estando Sanbalat, tomad nota de este nombre, especialmente porque este Tobías va a ser muy curioso como consuegro del sumo sacerdote un poco más adelante. Estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una torre lo tira. Están diciendo, están tratando de autoconvencerse de que aquellos judíos lo que están haciendo no sirve para nada. De manera que desde la distancia de Samaria hablan de las obras de Jerusalén. Mientras que Nehemías entró en la ciudad para valorar el problema, ellos valoran el problema en la distancia, tratando de convencer a aquellos que dicen, mira, esto se ha terminado, los judíos vuelven, vamos a tener problemas, y no tenemos que tener problema ninguno, no van a terminar la obra. Lo que ellos hacen es tan endeble que una zorra que corra por el muro la tira. No era así. Ahora, algo más. En esta ocasión vamos a ir haciendo aplicación por cada uno de los versículos. Creo que es el mejor sistema y además aquí en las notas están de esta manera. Es necesario, queridos hermanos, conocer al enemigo. El creyente está en conflicto continuo con Satanás. Recordáis que el apóstol Pedro dice en la carta primera, capítulo 5, versículo 8-9, que vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y el apóstol Pedro nos da una receta para el problema, al cual, ¿qué? Combatid, resistid. Mirad, hay por ahí grupos de creyentes, de hermanos nuestros en Cristo, amados hermanos en Cristo, que son hermanos nuestros, pero que tienen una teología un tanto especial. Estos dicen que la misión del creyente es la guerra espiritual. ¿Oísteis esto alguna vez? Y que lo que hay que hacer es salir a pelear contra Satanás. De manera que ellos se atreven a decir en sus oraciones, Satanás, te vamos a derrotar, te vamos a vencer, vamos a pisarte la cabeza, pónganse en pie y vamos a pisar a Satanás, y empieza toda la iglesia a pisotear en el suelo con un ruido tremendo. Cuidado, cuidado. En ningún lugar de la Biblia se ordena al creyente que se pelee con Satanás. Primero, porque Satanás ha sido derrotado en la cruz. Y en segundo lugar, porque tú no puedes derrotar a Satanás potencialmente. Lo que hace Dios es colocarte a ti en el terreno de victoria que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Y lo que te dice es mantente firme en esa posición en donde tienes la protección de Dios con las armas espirituales para poder derrotar a las huestes de maldad en regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12, ellas están ahí. No te olvides que el objetivo de Satanás es siempre contra el pueblo de Dios, porque Satanás quiere eliminar el testimonio de Dios en la tierra. Esta es su historia. Esta es la razón de ser, a causa de su pecado, de este ángel caído. De manera, querido hermano, querida hermana, que cuando tú estés trabajando en la obra de Dios, tienes a tu alrededor ¿a quién? Al enemigo de la obra de Dios. Ahora, una necesidad imperiosa que tenemos es estar preparado para la defensa de estos ataques. Y los líderes bíblicos tienen que establecer los medios bíblicos, por supuesto, para la defensa de esto. El hombre de Dios, el líder bíblico, confía en Dios, pero no deja de actuar en el mundo como el Señor le indicó, ser prudentes, estar atentos siempre a las dificultades. Mateo capítulo 10, versículo 16. Los creyentes tienen que conocer bien al enemigo y tienen que saber muy bien sus estrategias. Mirad, un general de un ejército, cuando va a luchar contra otro ejército, ¿qué es lo que hace? Conocer la estrategia del enemigo, si no tiene la guerra por perdida de antemano. Tenemos que conocer. Y el objetivo principal de Satanás es hacer fracasar la obra y utilizando distintos modos. Una de las formas actualmente más en vigor es mediante doctrinas erróneas, pero que tienen todo un aparato espiritual tremendo. De manera que los demonios vienen al encuentro de los creyentes proponiéndole cosas muy espirituales. Dice el apóstol Pablo que, entre otras cosas, algunas veces proponen una espiritualidad externa, como por ejemplo, no te cases, porque quien se casa no puede servir bien al Señor. Y Pablo dice, estas son doctrinas de demonios.
Otras veces introducen falsos maestros. Maestros que en medio de, yo a veces lo defino así, como un sándwich envenenado. ¿Tiene buen pan por fuera? Sí, señor. ¿Tiene buen queso por dentro? Pero ahí le han metido una salsa que te va a producir un problema muy serio. Si Satanás viniera a la congregación de Cristo y dijese, Jesús no es Dios, ¿qué harías tú? Lo ibas a poner en la calle, ¿no es esto? Naturalmente. Pero si Satanás viene a proponerte que efectivamente Jesús hizo mucho, pero tú tienes que hacer una parte también, tal vez lo aceptes mejor. Aquí están asuntos de doctrinas erróneas y es necesario conocer al enemigo, su administración, sus artimañas. Quiero recordarte que Dios te advierte de algo muy serio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días no está refiriéndose a los tiempos finales, Los postreros días son ahora esta dispensación. En estos postreros días nos ha hablado por Dios. Pero tienes que saber que en este tiempo, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, etcétera, 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 etcétera. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Ahora es necesario saber que vienen. Están ahí, lo dice el Señor en su palabra, y es necesario conocer sus tácticas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 5. Amadores de sí mismos, no hace falta nada más. Personas que se aman a ellos, pero no aman a Dios, y utilizan la obra de Dios en beneficio personal suyo. A estos tienes que evitar. Es necesario conocerlos y es necesario entender el ejemplo de la iglesia de Éfeso. Mirad Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y qué? ¿Los has hallado? Mentirosos. ¿Cómo puedes probar tú a una persona que viene con toda su titulación, digamos así, y sus recomendaciones a la iglesia, y tú dices, lo que enseña no es verdad? ¿Cómo puedes hacerlo? En la medida en que conozcas la Biblia. Estos de Éfeso oían hablar a uno de estos grandes y decían, mentiroso, no es verdad. Dice que es, pero no lo es. De ahí otra vez la necesidad, mis queridos hermanos, de que la iglesia sea introducida al estudio serio y sistemático de la Biblia. Que conozcas la palabra de Dios para poder defenderte de las acechanzas del enemigo. La razón del enemigo es una confrontación con la iglesia, de manera que en tiempos de Nehemías se ocurrió y en tiempos actuales también. Una iglesia fuerte espiritualmente hablando es un baluarte fuerte frente al mundo, que Satanás no puede resistir ni está dispuesto a admitir. Mira, mientras existan grietas en la iglesia, entiendes lo que quiere decir grietas, es decir, aberturas, dificultades, discrepancias, divisiones, etcétera, etcétera, mientras no se hayan cerrado todos los portillos, es muy fácil que el enemigo derrote la iglesia. Pero cuando el enemigo ve que hay una obra de reconstrucción, que hay una defensa doctrinal, unas puertas bien establecidas, automáticamente va a saber que él tiene una derrota en relación con esa parcela de la obra y va a intentar por todos los medios que no se haga posible, que no se viva ese proyecto, que no se lleve a cabo esa labor. Ahora, ¿cuál es la reacción del líder bíblico? Mirad el capítulo 4 y el versículo 4. Los enemigos hablan, los enemigos asustan, los enemigos están decididos. ¿Qué hace el líder? Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué hace el líder? ¿Qué es lo que está haciendo Nehemías? Frente a enemigos que son superiores a él, ¿qué hace? Ora.
Nehemías dedica de nuevo tiempo a la oración. Observad que hay un entorno de oración permanentemente en la vida de Nehemías. Y utiliza una oración imprecatoria que algunos dicen, ¿cómo puede un hombre de Dios orar a Dios pidiendo que maldiga, que traiga juicio? Está orando de acuerdo con la voluntad de Dios. Señor, tú has dicho que los que hagan esto tendrán este resultado. Yo te pido que tú nos ayudes y actúes contra nuestros enemigos. La razón de la oración, para que sea así, es precisamente porque los enemigos no son nuestros. ¿Están luchando contra quién? Contra el pueblo de Dios. Por tanto, los enemigos, yo no tengo ningún derecho a decir a Dios, mira, toma a mi enemigo y mátalo. No, en absoluto. Pero tengo derecho a decir, Señor, actúa contra tus enemigos. ¿Entendéis la diferencia? Por tanto, aquí Nehemías está levantando el corazón a Dios y orando al Señor. Versículo 6. Los enemigos con sus amenazas y con su desprecio no afectan la obra. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada ¿hasta dónde? Hasta la mitad de su altura. Es decir, la muralla llegó a un nivel de altura donde las puertas podían engancharse al muro. Pero ahora falta terminar, rematar toda la parte superior de la muralla, que realmente es lo que da una estabilidad defensiva seria. Hasta ahora tienen una muralla levantada y unas puertas hechas, pero falta todavía una obra más. Queridos míos, la aplicación es sencillísima. El líder bíblico lleva los problemas a Dios en oración. El pueblo tiene ánimo para trabajar porque Dios está actuando en él, pero el líder bíblico, estoy en el punto 8, lleva los problemas a Dios en oración. No es preciso repetir esto porque lo hemos dicho al principio. Si hay algo característico en la vida de Nehemías es oración. Durante 4 meses estuvo orando y sigue orando. Y más adelante volverá a orar. Mira, hay asuntos que se escapan de tus manos y que tú no puedes resolver. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando no puedes resolver un asunto? Encomendarlo al Señor. Una de las peores cargas que puede tener un líder en la obra es tratar de llevar él una carga que no puede soportar. Ahora, cuando tú encomiendes una parte de la obra al Señor, recuerda, por favor, que tienes que encomendarla y dejarla en sus manos. No trates de llevarla tú. Yo vivo frente a un gran área comercial de Vigo, de mi ciudad. Mi esposa, como todas las mujeres del mundo, le gustan mucho las áreas comerciales. A mí me encanta el área comercial, sobre todo cuando veo salir a mi mujer sin ninguna bolsa. Digo, fantástico. Ella va al área comercial que queda cerca de casa y a veces yo estoy trabajando y me llama por teléfono y dice, ¿puedes bajar un momento? ¿Sabes qué significa? Ella está en la puerta del área comercial con un carro o 2 carros con la compra, llena de bolsas hasta aquí. Y lo que ella quiere es que Bautista, que se llama en España, es el nombre que se da a los criados en las historias españolas, traiga las bolsas para casa. Y yo cruzo la calle, todo galante, gentil, generoso, y agarro las bolsas, soy un hombre fuerte, joven, y llevo mis bolsas. Si mi mujer, cuando yo traigo las bolsas de ella trata de engancharme y decir, yo te ayudo. Yo le digo, tómala, tú puedes llevarla, yo me llevo el resto. A veces yo hago así con el Señor, Señor, mira el problema, es tuyo, y me agarro del problema y digo, no quiero soltar. No, el Señor dice, encomienda a Jehová tu carga y Él te sustentará. Tenemos que encomendar, entregar la carga. Ahora, el apóstol Pablo estaba dedicando tiempo a la oración. Mira, hay algo muy emocionante en la vida de Pablo, y es que Pablo ora por todas las iglesias. Pablo ora por sus colaboradores, y solo en el poder de la oración se puede mantener la vida de un líder en la iglesia de Jesucristo. Vuelvo a decirte, mi hermano querido, mi hermana querida, es mi asignatura pendiente. Lo dije ayer, es verdad. Tenemos que dedicar más tiempo a orar. Mucho más tiempo. No hay nada más importante que la oración. Por tanto, dediquemos tiempo, por lo menos tanto como al estudio de la palabra, dediquemos tiempo a la oración. Ahora hay algo muy interesante aquí. Vamos a ver. ¿Nehemías está haciendo la obra de Dios o no? Sí. ¿Está haciéndola conforme a la voluntad de Dios?
Sí. Entonces, ¿por qué esta prueba? Vamos a ver, si yo trabajo en la obra de Dios como Dios dice, ¿por qué Dios permite una situación así? Bueno, la primera respuesta que yo te voy a dar es que Dios es Dios. Y punto. Y Dios sabe qué cosa necesito yo en cada momento y qué cosa necesita su obra. Es indudablemente cierto que hay pruebas en la vida del creyente y en la obra de Dios que Dios consiente porque son beneficiosas para los creyentes. ¿Cómo iban a saber los discípulos del poder omnipotente de Cristo sobre el mar si Él no hubiese permitido el temporal? A ver, ¿cómo? No. El Dios de la Biblia no solamente hay que definir su omnipotencia porque la Biblia lo revela, sino por experiencia propia, ¿eh? Tú no puedes hablar de que Dios puede si nunca lo viste actuar. De manera que las dificultades vienen precisamente para fortalecer nuestra fe, entre otras cosas. Porque en la medida en que un líder tenga que orar en dependencia de Dios, la fe del líder se está solidificando, consolidando y capacitándolo para la obra. Ahora, dejadme hacer aquí un breve paréntesis, porque yo a veces creo que hablamos muy teóricamente de cosas muy generales. Yo no sé quiénes sois vosotros, no sé cómo es vuestra vida privada, personal, no sé si tenéis pruebas, pero sospecho que sí, porque yo también las tengo. Quiero decirte que hay preguntas que no tienen respuesta. Y muchas veces en tu vida de ministerio ves cosas y dices al Señor, ¿por qué? ¿Lo has hecho alguna vez? Leía un libro hace poco tiempo de un gran héroe de la fe de nuestro siglo XX, que decía, nunca preguntes a Dios ¿por qué? Pregúntale ¿para qué? Bueno, yo digo, Señor, gracias porque tengo un hermano con una fe tan grande, la mía es así de pequeña. Mi fe es como un pábilo que humea o una caña que va a romperse. Entonces, antes de saber el para qué, quiero saber por qué. Y Santiago me dice, cuando no sepas qué tienes que hacer, pregunta a Dios. No hago ningún daño con preguntarle por qué. Con mucho respeto, ¿por qué? A lo mejor Dios no me va a dar una respuesta en el momento, pero me lo va a dar un poco más adelante. ¿Estudiaste ese libro de Job últimamente? ¿Habéis leído el libro de Job? Voy a daros una clave de interpretación que me ha hecho mucho bien cuando la he descubierto. ¿Por qué el libro de Job? Bueno, tú ves que en el libro de Job, Dios da al principio del libro la definición de quién es Job. Era un hombre justo, prudente, temeroso de Dios, apartado del mal. Hay 4 características. Perdonadme que ya mi computadora a veces el disco duro está un poco rayado. Da una característica fantástica de Job, ¿es así? Y de pronto Job... Bueno, Satanás viene, y yo creo que es la forma de interpretar ese libro, al menos yo lo entiendo así. Satanás viene y dice, está haciendo la obra de Dios. ¿Qué hay que hacer con él? Sacarlo de medio. Entonces, para que Dios no bendiga a que es testimonio, lo que yo tengo que hacer es que maldiga a Dios. Y ahí comienza Satanás. Y Dios dice así, ¿tú quieres sacar lo que yo doy? Yo voy a preparar a Job para darle el doble de lo que tiene. ¿Cómo? Permitiendo la prueba en su vida. Y ahí tienes a Job, que se acuesta sano, se levanta enfermo. Y se acuesta con hijos, se levanta sin hijos. Y se acuesta prestigiado y se levanta desprestigiado. Y para mayor desgracia de Job, desde el punto de vista humano, ahí cuando está rascándose con la teja, ve venir a su mujer y dice, ahí viene mi esposa, a quien yo coroné de favores y misericordia. Se va a sentar a mi lado, yo voy a acostar mi cabeza en su regazo, me va a acariciar la cabeza y voy a ser un hombre feliz. Y cuando la mujer llega a la altura de Job, ¿qué le dice? ¿Aún vives todavía? Maldice a Dios y muérete. Vaya, consuelo. ¿Qué tiene Job? Nada. Pero todavía más. Vienen los amigos de Job. Vaya amigos que tenía Job. Job, ¡qué tremenda situación! Y Job dice, bueno, yo no sé cómo es esto, pero no lo entiendo. No, tú tienes un pecado oculto sin confesar, Job. Dios no trata así a los justos, Job. Y después de que el amigo primero le cuenta su razonamiento, Job, ¿qué hace? Se defiende, lógico. Y Job habla con su amigo y dice, esto no es verdad, porque yo soy así, porque bla, bla, bla. Y luego el siguiente amigo mira a Job.
Tú dices esto, pero no es cierto, porque tú eres así. Y Job se defiende, y otro amigo, y al final de todo, Job ya no tiene cómo defenderse. ¿Y qué dice Job? Yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecho está mi piel, he de ver en mi carne a Dios, ¿verdad? Y todos nosotros aplicamos el versículo a la esperanza de Job después de su vida. Vamos a estar en el cielo, vamos a tener una... Yo no sé hasta dónde Job tenía una revelación así. Es el primer libro de la Biblia, ¿eh? Lo que Job está diciendo es algo muy simple. Sobre este polvo donde yo estoy enfermo y mis amigos me desprecian, se levantará mi Redentor, que vive, y me va a curar mi enfermedad, para que estos sepan que yo no soy como ellos piensan. Y de pronto hay un versículo clave en el libro. Hasta aquí las palabras de Job. Y cuando Job calla, ¿quién habla? Habla Dios. Con los amigos de Job, ¿no es esto? No, señor, con Job. Y Dios le dice a Job, ¿cuál es tu problema, Job? Claro, tú eres un hombre grande y te sientes muy mal cuando te desprecian porque eres grande. Vamos a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? ¿Dónde estabas, Job? Ah, Señor, no estaba. ¿Puedes explicarme cómo es que funcionan los monstruos marinos? A ver, Job, tú que sabes tanto y que eres tan grande. ¿Y qué pasa? ¿Job está qué? Bajando, bajando, bajando. Hasta que al final dice, Señor, yo te había oído, pero ahora te veo y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y cuando Job no tiene nada, Dios le da el doble. ¿Entiendes lo que quiere decir esto? Quiere decir que Dios te va a usar cuando tú no tengas nada. Cuando tú levantes unas manos vacías como Nehemías y digas, Señor, yo no, solamente tú. Y cuando esto sea así, la muralla es terminada. No te preocupes, Satanás ruge, pero es un enemigo derrotado. Y Dios lleva adelante el programa suyo por medio de ti. Y nunca al revés. Las pruebas vienen al ministerio, ¿eh? Si Dios quiere y soy capaz de correr, hablaré el último día de Moisés. Y veréis cómo vienen las pruebas al ministerio dentro del liderazgo. Todos los enemigos no se callan, ¿eh? Ven la ciudad, capítulo 4, versículos 7 al 9, los enemigos inquietos. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Luego, lo que ellos habían dicho, el ejército preparado, porque ellos hablan en público para que las noticias lleguen a Nehemías, ¿eh? Y diga, mira, el ejército de Samaria está desplegado y dispuesto a venir. No ha conseguido nada. En lugar de detener la obra sigue adelante. De manera que todos se ponen un pueblo conjuntado. Versículo 8, y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahora ya no son palabras, ya es un proyecto de ataque directo. Los enemigos están integrados por todos aquellos pueblos del norte, y especialmente los árabes. Están los de Asdod, que posiblemente tengan que ver también con los de los filisteos, y ellos están decididos a terminar con aquel asunto. La primera estrategia fue burlarse, ¿notáis? Vamos a hacer burla, a ver si de una vez se cansan de trabajar. No se han cansado. Entonces la segunda estrategia consiste en amenazar. Aquí ya hay una amenaza. La táctica habitual del enemigo de Dios es precisamente esto, y ellos están decididos para atacar Jerusalén. ¿Qué es la acción de Nehemías frente a este peligro? ¿Queréis leer conmigo el versículo 9? Entonces oramos a nuestro Dios. El peligro es serio. Al principio dice, oye, oh Dios, lo que dicen. Ahora el pueblo se ha reunido junto para orar a Dios. Y por causa de ellos, primero oran. Oye, qué poca fe tiene Nehemías, ¿eh? Por causa de ellos, pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Bueno, pero vamos a ver. Si yo encomiendo el problema al Señor, ¿por qué poner una guardia? Lo mejor es que me vaya a dormir a mi casa. No. Dios te va a proteger, pero tú tienes que hacer lo que tu responsabilidad
y el sentido común mínimo ordena. Los enemigos están dispuestos, estate preparados para defenderte. Y mantén una guardia permanente de noche y de día, porque las noticias son serias. La oración, las obras de reconstrucción se hacen en parte, pero no son suficientes contra el peligro de una acción armada. El único recurso que tienen es orar a Dios. Y el verbo está en plural, oración, porque todos, o al menos muchos, estaban participando en esa oración. Claro, Dios tiene una promesa para su pueblo, y dice en el Salmo 50:15 que en los momentos de angustia, en medio de la angustia, yo estaré contigo. Pero la oración que la Iglesia necesita no significa que no ponga de su parte lo necesario para el cuidado de la obra de Dios. Una vigilancia permanente. Pusimos guardia de día y de noche. La fe está unida aquí a la acción. Y las tareas de reedificación, si no se detuvieron totalmente, disminuyeron notablemente porque están vigilando. A ver si notáis. Los que estaban dedicados solo a levantar piedras, ahora tenían que hacer otra cosa. Mirar por encima de las murallas a ver si venían los enemigos. Notáis que Satanás no consigue que la obra se detenga, pero ha disminuido el ritmo de la obra a causa de sus amenazas. Versículo 10, una nueva estrategia del enemigo. Y dijo Judá, ahora observad esto, quien habla no son los amonitas, moabitas y los del norte, dicen los judíos. Y dice Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Aquí hay un problema interno muy serio, y es que como no se saca el escombro y se están vigilando y tienen que vigilar de día y de noche y trabajar al mismo tiempo, están extenuados, los trabajadores ya no pueden más. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar su obra. ¿Qué es esto? ¿Por qué motivo los de Judá sabían esto? Porque había judíos afuera que traían las noticias a los de adentro para desalentarlos, desanimarlos. Mira, van a caer sobre vosotros en el momento menos pensado, no vais a ser capaces de resistir. Es la quinta columna metida dentro del pueblo. Gente que trata de debilitar la obra, desanimar la obra, desalentando a los que están trabajando. Pero sucedió que cuando venían los judíos, claro, los que habitaban entre ellos, es decir, los que estaban fuera de la ciudad de Jerusalén, nos decían hasta 10 veces, esa es una expresión hebrea, es insistencia completo, por eso en el Apocalipsis se dice que serás probado por 10 días, es decir, una prueba completa, es el número completo. De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Desaliento desde el exterior, colaborando con los enemigos y llevando inseguridad al interior. Ahora, una aplicación espiritual de estos versículos. Los principales problemas de la obra no son externos, son internos. Mientras los del norte estuvieron hablando allá afuera y dijeron cosas, no hay problema. Pero ahora, ¿quiénes son los que están desanimando en la construcción? Gente dentro. Es ese tipo de personas que conviven con el mundo, que ven el compromiso cristiano como contrario a la lógica y que procuran desanimar a quienes han contraído un compromiso en la obra de Dios para que abandonen la obra de Dios. Uno de los problemas más graves de una iglesia son creyentes negativos. ¿Conocéis algunos? Esto no, esto es un fracaso, esto no sirve, esta iglesia es una calamidad, esto no vale para nada. Esto que está haciendo es la columna que Satanás está metiendo dentro de la iglesia para debilitar a los que trabajan insistentemente en la obra del Señor. Mira, querido hermano, querida hermana, no seas un negativo, sea un hombre positivo. ¿Tú quieres ver un hombre positivo, un ejemplo de un hombre positivo en la obra de Dios? En Hechos de los Apóstoles, Bernabé. Bernabé llega a Antioquía, donde está naciendo una iglesia, y cuando él llega, en lugar de decir, ¡qué desastre de iglesia! No tiene organización, no tiene nada, aquí esto no vale. Se goza viendo la obra de la gracia de Dios y anima a los creyentes solamente a una cosa, a ser fieles a Jesucristo. Necesitamos creyentes positivos. El negativo que no edifica, destruye. ¿Entiendes esto? Por tanto, no vengas al interior de la obra de Dios a hacer algo que es contrario
a la voluntad de Dios. La reacción de Nehemías, versículos 13 al 18. Entonces, por las partes bajas del lugar, es decir, el muro de la ciudad de Jerusalén, como todas las ciudades antiguas, tenía un basamento, luego tenía una pared hasta unos cuantos metros de altura y luego estaba la muralla. Esa parte baja del muro, que tenía como una plataforma, por todas esas partes bajas, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Ahí está todo un ejército. Yo no sé, al lado del ejército de Samaria, qué potencialidad tendría este ejército que Nehemías coloca allí, pero bien armados. Y después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, versículo 14, no temáis delante de ellos. Bueno, ¿cómo dice Nehemías? Si viene el ejército de Samaria y nosotros somos, perdonadme la frase tan coloquial como decimos en España, somos 4 gatos, no tenemos valor ninguno frente a un ejército. Y Nehemías dice, no importa, acordaos de quién, del Señor. El Señor es grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Es decir, entended que en la obra del Señor os va la vida a vosotros y a vuestras familias. Y pelead, estad dispuestos a pelear con las fuerzas del Señor. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado su consejo, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Yo no sé si notáis que aquí hay un servicio de información que tiene Nehemías colosal. Nehemías desde Jerusalén sabe lo que piensan sus enemigos allá arriba. De modo quiere decir que Nehemías tenía enlaces con aquella situación. Es un hombre que confía en el Señor, pero que tiene una tremenda organización en este sentido. Versículo 13, la defensa. Versículo 14, las palabras de aliento, no temáis delante de ellos. Quiero deciros, hermanos queridos, que otra vez el pueblo de Dios necesita tener una visión concreta de la grandeza de Dios. Una pregunta: en la Iglesia de Cristo se está predicando mucho acerca de Dios en el sentido de conocer a Dios, sus perfecciones. Se predican sobre los atributos de Dios. Se hace una exposición clara de quién es Dios, cómo funciona Dios. Se predica la doctrina de los ángeles. Yo no sé si es habitual predicar sobre la doctrina de los ángeles, para que sepamos qué huestes tiene Dios a nuestro alrededor. No olvidéis que es doctrina fundamental la doctrina de los ángeles, porque está vinculada con la salvación. Y cuando Pablo habla del misterio de piedad, dice, Dios fue visto de los ángeles, Así que hay que conocer los ángeles y hay que estudiar los ángeles. Ahora, hay una visión de futuro en la obra. Dice Nehemías al pueblo, mirad, tenéis que hacer esto no por vosotros, sino por vuestros hijos. Tenéis que dejar una iglesia reconstruida, poderosa, fuerte. ¿Para quién? Para vuestros hijos. No es una obra para el tiempo presente. A mí, perdonadme, yo ya soy un abuelo, hombre viejo, de manera que me vale muy bien la iglesia que tengo. Para mí, llega. Pero yo pienso en mis hijos y pienso en mis nietos. Y quisiera que el Señor me diese la bendición de que cuando yo me retire del ministerio hubiese ahí una iglesia consolidada, que fuese fuerte frente a los enemigos de afuera y pudiese dar vida espiritual protegida a los niños en Cristo desde adentro. ¿Entiendes lo que quiero decir con esto? Tenemos que tener una visión grande, panorámica hacia afuera. Ahora los enemigos de Dios descubren la acción de Dios a su pueblo. Dios había desbaratado el consejo. Y los edificadores vuelven al trabajo. Versículo 17. Los que edificaban en el muro y los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la otra y con la otra tenían la espada. Bueno, esto entendéis que es una metáfora. No es que tenían la espada en una mano y la acarreaban. Lo que tenían era la mano dispuesta para la espada. El arma estaba ahí colgada siempre. Estaban trabajando el arma a mano en caso de que fuera necesario. Versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales, bueno, versículo 18. Porque los que edificaban tenían su espada ceñida a los lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba ¿dónde? Junto a mí. De manera que Nehemías tenía ahí a su lado un corneta de órdenes. Y estaba él ocupándose de la vigilancia total de la situación. Él vigilaba
la corneta a su lado y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Por eso la reconstrucción se estaba haciendo conjuntamente. No estaban todos en un punto, estaban todos esparcidos en el lugar donde oyereis el sonido de trompeta, reuníos allí con nosotros. Bueno, Nehemías, ¿para qué? ¿Para pelear? No. Reuníos y nuestro Dios peleará por nosotros. Él sabe que no hay nada que hacer, humanamente hablando, frente a los enemigos. Pero ha establecido un sistema de protección, de trabajo, pero ha establecido también un sistema para que todos compartan las necesidades de sus hermanos. Yo llevaría la ilustración de esto como la mejor forma de entenderlo a los tiempos de la conquista de Josué. Hay hombres que tienen sus posesiones al otro lado del río. Por lo menos recordáis que está la tribu de Gad, la media tribu de Manasés. Pero todos estos aportan ejércitos para la conquista de la tierra, porque la obra es conjunta del pueblo de Dios. No es que tú estés cómodo en tu parcela, es que hay otros que necesitan tu ayuda. De manera que en el momento de la necesidad todos se congregan juntos para defenderse, animarse, colaborar y ejecutar la obra de Dios. ¿Qué hay que hacer en caso de un ataque? 4.1, 4:19-23, sí. Instrucciones para el ataque. Las instrucciones fueron dadas por Nehemías a todo el pueblo. Primera parte del versículo 19. La dimensión de la obra hacía necesario establecer un sistema de ayuda en caso de ataques a los enemigos. Vuelvo a deciros, ¿vosotros veis planificación aquí o no? ¿Había planificación para la construcción de la ciudad? ¿Había planificación para cómo ejecutar las obras? Y ahora hay planificación para un ataque. De manera que hay planificación continua en el ministerio, teniendo en cuenta cuál puede ser la situación en cada momento. El toque de trompeta era el aviso del conflicto, versículo 20, la primera parte, y era una señal de aviso para todos los que trabajaban. El pueblo de Dios debe mantenerse como una unidad, de la misma manera en el trabajo, así también como en el conflicto. Ahora, la confianza para la defensa la tenéis ahí en el versículo 30.14. Nuestro Dios peleará por nosotros. Hermanos, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿La obra de quién era? De Dios.